Wall Street. Pensamos en caos, en dinero, en poder. Pero, ¿y si os dijera que las ideas más potentes que mueven todo ese cotarro no salieron de economistas, sino de físicos? De gente que miraba el mercado y no veía un sistema económico, sino un problema. Un problema de física que había que resolver. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esta historia que es fascinante. Para entenderlo todo, viajamos a 1892. Imaginad a un joven estudiante de física, Louis Bachelier, que entra por primera vez en la Bolsa de París. Un caos de gritos, de gente corriendo. Para no volverse loco, se repetía a sí mismo esta frase como un mantra: es solo un juego. Lo que no sabía es que esa idea tan simple, la de que todo era un juego de azar, iba a poner la primera piedra de lo que hoy conocemos como las finanzas matemáticas. Y aquí es donde empieza lo bueno, con este primer outsider, un tipo que usó la física para intentar descifrar el lenguaje secreto de los mercados. Pero claro, el mundo tardó muchísimas décadas en estar preparado para entenderle. Fijaos en esto, que es increíble. Más de medio siglo. Bachelier estaba tan, pero tan adelantado a su tiempo que el mundo académico y financiero necesitó más de 60 años para decir, oye, que este señor tenía razón. Esto nos da una idea de lo absolutamente rompedor que era su pensamiento para la época. A ver, la idea clave es esta. Bachelier conectó dos mundos que no tenían nada que ver, la física y las finanzas. Su hipótesis del paseo aleatorio venía a decir que, en cualquier momento, el precio de una acción ya refleja toda la información que hay. Por lo tanto, su siguiente movimiento es impredecible. Es como intentar adivinar hacia dónde se va a mover la siguiente mota de polvo que vemos flotando en un rayo de luz. Y ahora la cosa se pone aún más interesante. Vamos a dar un salto y conocer al siguiente genio. Un hombre que se tomó lo del juego de azar de forma literal. Tan literal que primero se propuso reventar el casino y cuando lo consiguió, pues dijo, ahora a por Wall Street. Os presento a Ed Thorpe. Y no, este no era el típico académico de despacho, era un manitas, un inventor, un tipo práctico que disfrutaba resolviendo puzzles, ya fuera construir pequeños explosivos por diversión o descifrar los secretos de la probabilidad. Un personaje, vamos. Thorpe no creía en la suerte. Él creía en las matemáticas. Le aplicó la ciencia al blackjack. Su famoso sistema de contar cartas no era magia, era pura lógica. Se trataba de encontrar una ventaja, una pequeña grieta en un juego que parecía totalmente aleatorio. Simplemente usaba la información de las cartas que ya habían salido para saber cuándo apostar fuerte. Y claro, aquí es donde la teoría se topa con el mundo real. Con su sistema listo, Thorpe consiguió $10.000 de un tal Manny Kimmel, un tipo rico con algunas, digamos, conexiones con la mafia, para irse a Reno a desplumar casinos. Imaginad la presión. No era un experimento de laboratorio, se jugaba dinero de verdad. Pero ganar en el casino fue solo el principio. El verdadero salto al vacío para Thorpe fue intentar aplicar esa misma lógica, la de buscar una ventaja oculta, a Wall Street. Y el desafío era infinitamente mayor. Pasaba de un juego con reglas fijas como el blackjack a la jungla impredecible del mercado de valores. Y justo cuando parecía que los modelos de paseos aleatorios eran la respuesta a todo, llega otro outsider, Benoit Mandelbrot, y lo pone todo patas arriba. Y lo hace con una pregunta que a primera vista parece casi de broma, pero que es brillante. ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Parece una pregunta sencilla, ¿a que sí? Pues resulta que no tiene una respuesta única. La famosa paradoja de Mandelbrot demuestra que la longitud que midamos depende por completo del tamaño de la regla que usemos. Y esta es la magia de los fractales, explicada de forma sencilla. Son patrones que se repiten sin importar cuánto te acerques o te alejes. Revelan que la complejidad, esa aspereza, no es un fallo, sino una característica fundamental de la naturaleza. Y Mandelbrot miraba los gráficos de precios de los mercados y veía exactamente eso, una costa salvaje, llena de picos y valles a cualquier escala. Mandelbrot relacionó esto con el principio de Pareto, la regla del 80-20, que seguro nos suena. Y demostró que los movimientos del mercado no siguen una curva suave y predecible. No, son salvajes. Están dominados por saltos bruscos y eventos extremos. Según él, los modelos de Bachelier eran demasiado civilizados para describir la verdadera naturaleza del mercado. Y así llegamos a un punto de inflexión, el momento en que todas estas ideas que venían de gente de fuera, de físicos, dejan de ser una curiosidad y se convierten en el centro neurálgico del universo financiero. Todo gracias a una sola y poderosa fórmula. Pero antes, una paradita técnica para que nadie se pierda. ¿Qué es una opción financiera? Pues básicamente es como comprar un ticket que te da el derecho a comprar o vender una acción a un precio fijo en el futuro. Es una apuesta sobre hacia dónde irá el precio. Entender esto es fundamental para lo que viene ahora.
Y aquí está la genialidad de Thorpe. Se dio cuenta de que podía hacer dos apuestas contrarias al mismo tiempo, una a favor de una acción y otra a la contra, usando sus opciones. De esta manera, si la acción subía, ganaba con una y perdía con la otra, y si bajaba, pues al revés. El resultado era un equilibrio casi perfecto que eliminaba el riesgo del movimiento del mercado. Básicamente había inventado una máquina de hacer dinero que era inmune al azar, una auténtica pasada. El trabajo de Thor, vamos, le abrió la puerta de par en par a la famosa fórmula de Black-Scholes. Y esta ecuación fue mucho más que un cálculo. Creó un idioma universal para ponerle precio al riesgo. Por primera vez, se podían valorar científicamente instrumentos súper complejos. Y esto convirtió a Wall Street en un patio de recreo para físicos y matemáticos de todo el mundo. Y con esto damos un salto a la era actual para hablar con otro físico, Didier Sornet. Él cree que los crashes bursátiles no son accidentes imprevisibles, sino que en realidad son eventos que avisan antes de ocurrir si se sabe dónde mirar. Para entender su idea, la mejor forma es una analogía muy visual. Pensemos en un globo desinflado. Es un sistema estable, fuerte. Lo puedes pinchar con un alfiler y, bueno, no ocurre gran cosa. Pero a medida que le metemos aire, la goma se estira, la tensión interna aumenta, el sistema se vuelve frágil, inestable, ha entrado en lo que los físicos llaman un estado crítico. Y aquí está la clave. Ahora, el mismo alfiler que antes no hacía nada provoca que el globo explote de forma catastrófica. ¿El culpable fue el alfiler? No. El culpable fue la tensión acumulada dentro. Sornet dice que los mercados son iguales. El comportamiento de rebaño de los inversores va inflando el globo, creando una tensión interna enorme. El crash, para él, no es el problema. Es solo el síntoma de un sistema que ya estaba a punto de reventar. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Durante más de un siglo hemos visto cómo físicos han aplicado conceptos como el azar, los fractales o los estados críticos para intentar entender los mercados. Así que la pregunta es casi obligada. Wall Street mueve el dinero, sí, pero ¿sus ideas más transformadoras vienen de la economía o en realidad vienen de la física?